Red Hood es una de las nikes más increíbles de Goddess of Victory, pero la pregunta real es, ¿esta Red Hood de Ichiban Kuji vale la pena o se queda corta? En este video te digo lo mejor, lo que cumple y lo mejorable, y el veredicto al final. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises. Esta semana toca Nike Red Hood. Vamos a ir directo a unboxing, detalles reales y mi opinión honesta. Y sí, te voy a decir si la pondría en vitrina o si mejor ahorras para una premium. Ok, antes de abrirla, déjame contarte por qué Red Hood se siente tan especial. En Nike hay personajes que por sí solos llaman la atención por su diseño, y hay otros que, sin conocerlos, ya sabes que son diferentes. Red Hood entra en esta segunda categoría. Cuando la mencionan, no suena a una más, suena a alguien con historia. La vibra que tiene es esa mezcla de seguridad con algo que te dice no me subestimes. No es solo el rifle o la pose, es el tipo de personaje que parece que ya vivió cosas y aún así sigue avanzando, sin perder la actitud. Y esta versión de Ichiban Kuji de Bandai, en pocas palabras, suelen ser figuras con buena presencia y un costo más accesible, con el clásico pero, a veces en plástico, pintura o acabados, te recuerdan que no juega en la liga premium. Vamos a abrirla y a ver de qué lado cae. Vamos con la caja. Me gusta empezar por aquí porque el empaque te adelanta si viene algo simple o si trae sorpresas. Y ojo, aquí te digo si la caja también vale para exhibición. Ok, blister afuera. Y aquí lo primero, viene prácticamente en una sola pieza. No es un armado complicado, figura más base sencilla. Con el detalle de una estrella en el relieve para la base. Y primera impresión honesta, se ve muy bien. Desde lejos, sin hacer zoom, la esencia de Red Hood está ahí. Si la ves en vitrina, de entrada te va a decir, aquí estoy. Ahora, dato muy importante para vitrina, no se sostiene sola, por el peso y la pose tiende a irse hacia el frente. Si la vas a exhibir, usa la base sí o sí, o hay un truco, si la punta del rifle queda tocando una pared de la vitrina, puede sostenerse sin base, pero eso dependerá del espacio que tengas disponible, así que hay que tener cuidado. Lo mejor, la presencia y la pose. Esta figura captura esa energía de Red Hood, firme, segura, como si estuviera a punto de disparar sin dudar. En fotos se ve muy bien, pero en persona con luz normal se luce. Cumple, para el precio de Ichiban Kuji, el resultado está muy bien. El esculpido y la silueta hacen el trabajo, en vitrina a distancia normal,
no vas a estar pensando esto no es premium, vas a estar pensando en qué bien se ve. Mejorable, si te acercas, ahí sí notas la diferencia, el plástico se siente menos fino y la pintura no tiene ese nivel de detalle de una línea premium. Y súper importante, cuidado con el cabello y el cañón del arma, son piezas delgadas y se pueden romper fácil y luego repararlas, créeme, es un dolor. Y un punto extra, dependiendo de dónde la consigas, puede venir con marcas del manejo. No siempre se notan, pero si eres súper perfeccionista, revísala con buena luz. Te dejo el 360 y tomas a detalle, y regresando, te doy el veredicto. ¿Qué estás haciendo? ¿Hima nara uta demo kiku ka? Zannen datta na, koko made da! Itaだろ? 私も強いけど、仲間たちはもっと強いんだ! Veredicto, sí vale la pena. Es una figura accesible que en vitrina se ve mejor de lo que esperarías por su rango. ¿Es mejor que una Good Smile, Max Factory o una Premium? No. Ahí sí hay diferencia en pintura y materiales, pero esta tiene algo clave en su pose más la presencia, y eso en display pesa muchísimo. Ahora dime tú, ¿la comprarías así tal cual o preferirías ahorrar para una Premium? Te leo en los comentarios. Si quieres más Nike, tengo playlist de unboxings y reviews. Te recomiendo el siguiente video para seguir con el maratón y comparar. Suscríbete y deja tu like si te sirve este formato. Nos vemos en el próximo video.